Los capacitores son dispositivos utilizados para almacenar energía a través de campos eléctricos, ya sean uno positivo y otro negativo, donde existen varios tipos, los electroquímicos, los pseudocapacitores y los capacitores híbridos. Estos los podemos encontrar en filtros en circuitos de radio y televisión, aplicaciones de energía solar, automóviles híbridos, apoyos energéticos, almacenamientos de energía o en sistemas de transferencia de energía o potencia. Estos capacitores son componentes electrónicos que cuando se almacenan cargas eléctricas y se integra a un cierto circuito se liberan estas cargas cuando la fuente de energía es extraída. Pueden poseer capacitancias muy altas en espacios muy reducidos, llegando hasta decenas de farads, y pueden cargarse y descargarse con mucha velocidad al igual que usar su carga completamente. Ahora bien, la diferencia entre un supercapacitor y una batería convencional es que el capacitor se basa en la separación de las cargas eléctricas, haciendo de esto un almacenamiento más físico, a diferencia de las baterías que almacenan la carga por medio de químicos activos. También su capacidad de carga es otra diferencia, ya que las baterías de iones de litio pueden guardar hasta 30 veces más que un supercapacitor, haciendo de las baterías convencionales más prácticas en su uso convencional. La ley de Ohm es usada para entender los fundamentos básicos de un circuito, relacionando la resistencia, corriente y voltaje. Con esto partimos a la fórmula de voltaje en un capacitor, que describe la relación del voltaje en relación del tiempo, y para esta fórmula se necesita una constante de tiempo, sabiendo que esta constante es el tiempo de carga y descarga de un capacitor, y se calcula multiplicando la resistencia, la cual es la oposición al flujo de corriente en un circuito, por la capacitancia, definiéndose como la capacidad de un componente de almacenar energía. Teniendo esto en cuenta, también sabemos que el tiempo de carga es igual a 5 veces la constante de tiempo. Para el proceso de carga de un supercapacitor se empieza conectándolo. Inmediatamente la corriente aumenta. Después de un tiempo, esta va disminuyendo hasta llegar a cero. Luego, el voltaje no cambia instantáneamente y poco a poco va subiendo hasta E. E significa que sube al voltaje de la fuente de corriente. Después de 5 veces la constante de tiempo llegará a 99.3, lo cual es un casi completo. Ahora hablemos un poco de circuitos, más específicamente de circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una trayectoria o camino a través del cual fluye una corriente eléctrica. Puede ser cerrado o abierto. Un circuito cerrado hace posible el flujo de corriente eléctrica, mientras que en el circuito abierto esto no es posible debido a que la trayectoria se interrumpe. Por lo general están compuestos por capacitores y resistores. Un capacitor se utiliza principalmente como filtro de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales, mientras que un resistor está diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito electrónico. Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores o capacitores. Los circuitos RC pueden utilizarse para filtrar una señal alterna, bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Por último está el circuito equivalente, que es la versión simplificada de un circuito. Se obtiene calculando una sola resistencia, la cual es equivalente al conjunto de todas las resistencias. Y con ello podemos ver la caída de tensión, potencia suministrada y disipada, y la intensidad que se recorre por todo el circuito. El primer cálculo que realizamos es el de la energía almacenada en el capacitor. Para ello realizamos un integral respecto a la carga. Con ello obtuvimos tres fórmulas distintas y utilizamos la de un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Sustituimos nuestros valores y así obtuvimos la energía total almacenada en el capacitor. Para poder obtener la ecuación diferencial de voltaje, dividimos nuestro circuito en dos mallas distintas. Utilizamos las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Para ello, igualamos nuestro voltaje a cero y sustituimos las intensidades, es decir, la corriente, por carga con respecto al tiempo, para que toda la ecuación esté dada en términos de la carga del capacitor 2 con respecto al tiempo. Por medio de la álgebra realizamos más sustituciones hasta llegar a una ecuación polinomial en el orden de la segunda derivada, la primera derivada y la carga. Para poder obtener los valores de A, B y C, utilizamos los valores de las resistencias y de las capacitancias de los capacitores. Sustituimos nuestros valores y obtuvimos una ecuación polinomial. Una vez obtenida la ecuación polinomial, utilizamos un código desarrollado en clase del método de Newton-Raphson para obtener las raíces de la ecuación, las cuales nos dieron menos 1183.226 y menos 7.683. Utilizamos también el método de la secante y el método de raíces polinomiales para comprobar estos valores. Para poder modelar el tiempo de carga, obtuvimos las constantes de tiempo. Sin embargo, para un circuito RC, la constante de tiempo es calculada dividiendo 1 sobre el valor absoluto de la raíz de menor magnitud, en este caso menos 7.683. Por lo tanto, la constante de tiempo que utilizaremos para este circuito es la constante de tiempo 2, la cual es equivalente a 0.13 segundos.
Una vez obtenidas las constantes de tiempo, las sustituimos en estas fórmulas para obtener una modelación del tiempo de carga y del porcentaje de carga. Para ello desarrollamos un código de MATLAB que se muestra a continuación. La gráfica de la izquierda representa la carga del capacitor con respecto al tiempo, mientras que la derecha representa el porcentaje de carga. Como se puede observar en ambas, el tiempo de carga es de 0.651 milisegundos, es decir, lo equivalente a 5 constantes de tiempo. Por último, realizamos una simulación en Multisim utilizando los mismos valores que utilizamos en los cálculos. A la izquierda se muestra el circuito equivalente al supercapacitor. A la derecha se muestra el voltaje, es decir, la carga del supercapacitor con respecto al tiempo. Como se puede apreciar, esta gráfica es igual a la obtenida por medio de MATLAB. Después de concluir con el desarrollo del reto, pudimos llevarnos varios aprendizajes. Primero descubrimos sobre los supercapacitores y las diferencias que tienen con las baterías a través de las teorías como conceptos de voltaje, capacitancia y resistencia, además de las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Entendimos el funcionamiento de los circuitos RC. Utilizando los principios que vimos en clase, aprendimos a modelar matemáticamente ecuaciones diferenciales. A través de integrales y derivadas pudimos encontrar el tiempo de carga de un supercapacitor, así como también pudimos encontrar la energía almacenada en ellos y la manera en que cada variable influye en los resultados. Por último, aprendimos a utilizar herramientas como MATLAB para resolver ecuaciones diferenciales, utilizar métodos numéricos para resolver polinomios y poder graficar el tiempo de carga de un capacitor. Gracias a este proyecto comprendimos que existen muchas leyes físicas que describen comportamientos del mundo que nos rodea y que la tecnología que usamos a diario, como lo son computadoras, celulares y otros dispositivos eléctricos, se rigen por estos principios que pueden ser analizados teóricamente con el propósito de buscar obtener mejores resultados y seguir desarrollando avances tecnológicos.